Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. El viento me azotó la cara en cuanto bajé del coche, con una fuerza tan fuerte que me erizó el vello del brazo. Apenas había aparcado al borde del largo camino de grava cuando noté lo silencioso que estaba el entorno. Una densa cortina de pinos rodeaba la propiedad y un resplandor amarillento se filtraba por las ventanas de la casa, parpadeando como si la electricidad estuviera a punto de fallar. El corazón me latía con fuerza. Incluso de lejos, algo en el lugar parecía distorsionado, como una fotografía tomada desde un ángulo equivocado. Esa primera impresión nunca me abandonó. Se intensificó en cuanto giré la llave en la puerta principal. Había alquilado la casa para una escapada solitaria con la esperanza de despejarme del ajetreo de la ciudad. El anuncio mostraba habitaciones soleadas, una terraza de madera pulida con vistas a un pequeño lago y muebles que parecían eclécticos pero acogedores. Sin embargo, al entrar, el ambiente general parecía extraño. El aire estaba viciado, con un ligero olor a humedad y a viejo. El polvo flotaba bajo la única luz del techo del vestíbulo, formando remolinos perezosos y desconcertantes. Respiraba con dificultad mientras intentaba racionalizar la inquietante sensación que me recorría la espalda. Una vocita en mi mente me decía que me diera la vuelta y me fuera en ese mismo instante, pero la reprimí atribuyéndola a los nervios. Arrastré mi equipaje hasta la sala de estar y noté que parecía más pequeña de lo que recordaba de las fotos. Los techos eran bastante altos, pero las paredes parecían cerrarse sobre mí. Mis pasos sonaban demasiado fuertes contra el suelo de madera y cada leve eco me hacía dar un respingo, convencida de que alguien estaba detrás de mí. Sentía el pulso acelerado, la sangre subiendo a mis oídos como si me advirtiera de que algo no iba bien. Cuando encontré el interruptor de la luz cerca de la chimenea, se me revolvió el estómago. Las paredes estaban adornadas con cuadros torcidos que no recordaba haber visto en ningún anuncio. Uno representaba un bosque extenso desde una perspectiva que parecía antinatural. Demasiados árboles demasiado juntos. Otro mostraba lo que parecía la misma sala de estar, pero desde una posición estratégica cerca del techo, como si el pintor hubiera estado aferrado a las vigas. Sentí una opresión en el pecho al examinar los cuadros uno por uno. El último cuadro de la fila parecía mostrar dos sombras superpuestas frente a una ventana, pero el contorno de las figuras estaba borroso, como si hubiera sido capturado en medio de un movimiento. Me dije a mí mismo que era arte local, quizá dejado por el propietario. Aún así, se sentía personal de una manera que me inquietó. Se me puso la piel húmeda y sentí una capa de sudor frío en la frente. Era más que una simple decoración extraña. Había una corriente subyacente en el aire, casi como un zumbido bajo que no podía identificar. Juraría haber oído un leve zumbido, pero se detenía cada vez que intentaba concentrarme. Intenté distraerme localizando el dormitorio. Un pasillo estrecho conducía a un único espacio modesto con una cama, un armario y una sola ventana. Estaba oscuro, así que encendí una lámpara cerca de la cama y me quedé paralizado. La luz de la lámpara proyectaba un círculo turbio creando densas sombras en los rincones de la habitación. Sentí una descarga casi eléctrica en el aire, como si la estática me recorriera la piel. La cama parecía usada con sábanas arrugadas que no olían a lavada. Se me hizo un nudo en la garganta. El anuncio prometía un alquiler completamente limpio. Porque la cama parecía como si alguien acabara de levantarse. Durante las siguientes horas intenté acomodarme. Guardé la compra en el frigorífico, la ropa en el armario y preparé una comida rápida. Cada paso parecía como si me moviera bajo el agua, luchando contra una tensión lenta y sofocante que me envolvía el torso.
Intenté encender la televisión para ahogar el silencio sofocante, pero los canales eran casi todos estáticos. Una película vieja crepitaba en la pantalla en un momento dado, pero las imágenes se mezclaban de forma desorientadora, mareándome más cuanto más la veía. La noche cayó más rápido de lo esperado. La oscuridad exterior se tragó cualquier rastro del lago Los Pinos, dejando solo la luna flotando entre las dispersas nubes. Noté algo extraño al mirar por la ventana del salón. Por un instante, pareció que el reflejo en el cristal se movía independientemente de mí. Parpadeé y me incliné, mi aliento empañando el cristal. Mi reflejo parpadeó al mismo tiempo, giró ligeramente la cabeza y luego volvió a alinearse con mi movimiento. Me aparté con el corazón latiéndome con tanta fuerza que me dolía el pecho. Quizás solo estaba estresado, pensé. Un efecto de la luz nada más. Esa noche, tumbado en la cama, no podía quitarme de la cabeza la sensación de no estar solo. Cada murmullo de la casa me ponía los nervios de punta. Respiraba entrecortadamente y tenía los músculos tan tensos que me dolían. Entonces, justo cuando empezaba a quedarme dormido, algo se movió fuera de la puerta del dormitorio. Contuve la respiración con el corazón rugiendo en mis oídos. Los pasos eran suaves, casi cautelosos, como si quienquiera o lo que fuera no quisiera ser oído. Los minutos transcurrieron lentamente y sentí un sudor frío resbalar por mi nuca. Entonces el ruido cesó. Me obligué a revisar el pasillo, encendiendo las luces a medida que avanzaba, escudriñando cada rincón en busca de cualquier señal de un intruso. No encontré nada más que sombras. Por la mañana la casa se sentía diferente, como si las paredes se hubieran movido durante la noche. El pasillo parecía un poco más largo. La sala olía ligeramente a café, aunque no había preparado. Una densa sensación de desorientación me invadió mientras me servía un vaso de agua en la cocina. Me temblaba tanto la mano que derramé un poco sobre la encimera. Tenía la boca seca. Cada trago parecía como si tragara grava. Mientras tanto, ese zumbido opresivo pulsaba de fondo. Ya no podía ignorarlo. Era como estar atrapado cerca de cables de alta tensión. Sentía una sutil vibración en el aire sin saber de dónde provenía. Decidí caminar por la propiedad con la esperanza de que el aire fresco me despejara la mente. Afuera, el sol de la mañana no me ofrecía ningún consuelo. El lago brillaba con un extraño tono grisáceo y el bosque que lo rodeaba parecía borroso en los bordes, como si lo observara a través de olas de calor. Al volver a la parte delantera, vi algo que me hizo asentir. Huellas que conducían a la puerta, el mismo patrón de almas que yo llevaba. Pero solo había entrado una vez y mi príncipe debería haberse esfumado con la llovizna nocturna. Sin embargo, parecían frescas, como si alguien con mi misma talla hubiera llegado esa mañana. Más tarde, ese mismo día, logré hablar por teléfono con el administrador de la propiedad, aunque la llamada estaba llena de estática y se cortaba cada pocos segundos. Dijo que la casa era definitivamente mía para alquilar y que nadie más tenía acceso. Aún así, la conversación me inquietó. Su tono era extrañamente formal, casi condescendiente. Me aseguró con frases cortas que nadie se había quejado de sucesos extraños allí antes. Después de colgar, tuve la inquietante sensación de que me había estado hablando desde algún lugar dentro de la casa. La estática me impedía saberlo con certeza. Mi apetito se desvaneció a medida que avanzaba el día. Intenté leer un libro de una estantería en la sala, pero las palabras parecían cambiar de página, como si párrafos enteros hubieran sido reemplazados por texto indescifrable. Recuerdo haber retrocedido algunas páginas, seguro de haber leído algo sobre una línea divisoria y verdades superpuestas, pero cuando volví a mirar, solo era una sección en blanco con tenues manchas negras. Lancé el libro al otro lado de la habitación, frustrado. Sentía tanta opresión en el pecho y la respiración tan entrecortada que sentía un hormigueo en los brazos.
Esa noche, al anochecer, oí un portazo en algún lugar del piso de arriba, pero no había piso de arriba en la lista original, solo una planta y un pequeño ático para guardar cosas. Sentí un hormigueo en la piel. Saqué la linterna de mi bolso tragando saliva con dificultad mientras me adentraba en el pasillo. Una trampilla en el techo conducía al ático. Tiré del cable y una estrecha escalera descendió. Los escalones de madera crujieron bajo mi peso y cada sonido resonó en el silencio. El ático estaba abarrotado, lleno de cajas que parecían medio podridas. Telarañas llenas de polvo colgaban de los rincones, moviéndose con una brisa que no pude localizar. Mi linterna parpadeó y sentí una oleada de miedo en la garganta. Entonces, débilmente oí que alguien susurraba mi nombre, pero sonaba distorsionado, como una grabación reproducida a la velocidad incorrecta. La voz me provocó escalofríos en la espalda. Apreté tanto la linterna que me dolieron los nudillos. A pesar de la sequedad en la boca, sentí náuseas, como si mi cuerpo rechazara toda la situación. Creí sentir una forma moviéndose detrás de las cajas, pero cuando me acerqué solo había un espejo polvoriento apoyado en la pared. Sin embargo, en el reflejo del espejo, vislumbré una figura que se alejaba. Alguien vestía exactamente como yo. Me di la vuelta con el corazón latiéndome tan fuerte que casi ahogó mis sentidos. Pero el ático estaba vacío. Me tambaleé de vuelta a la escalera y bajé a gatas, casi resbalándome con las prisas. Una vez que la trampilla se cerró de golpe, me quedé temblando en el pasillo, luchando por recuperar el aliento. El tiempo empezó a jugarme malas pasadas. Descubrí que cada vez que miraba los relojes, ninguno coincidía. El de la cocina podía marcar las 7:15. El microondas marcaba las 8:42, mientras que mi reloj insistía en que solo eran las 6:50. La batería de mi teléfono se agotaba en minutos, lo que me impedía seguir la pista de nada. Incluso la luz del sol parecía inconsistente, como si el día y la noche se intercambiaran lugares según ritmo que no entendía. En algún momento noté que los cuadros de la pared habían cambiado. Los marcos eran los mismos, pero las imágenes eran diferentes. La escena del bosque ahora incluía un vistazo de la casa desde fuera con dos siluetas en la ventana. El cuadro de la sala mostraba a un hombre de pie junto a la chimenea con mi misma postura y complexión, pero estaba de espaldas a la perspectiva del pintor. Y en ese último cuadro, las figuras borrosas se veían más definidas. Ambas se parecían a mí, pero una tenía la cabeza ligeramente ladeada, un gesto que reconocí como propio cuando me sentía confundida o frustrada. Darme cuenta de que podía ser ambas figuras me quitó el color de la cara. Sentí que me temblaban las manos y un sudor frío me inundó el cuerpo, haciendo que la camisa se me pegara a la espalda. Más tarde esa noche, mientras intentaba calmarme en la sala, la puerta de la terraza se abrió de golpe. Una ráfaga de aire frío entró y con ella llegó una visión imposible. Más allá del umbral, en lugar de la terraza de madera y el lago, vi un vasto desierto bajo un cielo sin estrellas. El viento arrastraba granos de arena que golpeaban el marco de la puerta. Era un mundo diferente, o al menos así lo sentía. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas pude evitar caer de rodillas. Para cuando volví a parpadear, solo quedaba la vista habitual de la terraza. La puerta se cerró de golpe, haciendo vibrar el cristal del marco. Me retiré al dormitorio sintiendo que mi cordura se desvanecía con cada respiración. La ventana del dormitorio daba ahora a un desolado paisaje rocoso en total contraste con el pinar del exterior. Se me revolvió el estómago. Cada vez que parpadeaba, la vista oscilaba entre ese páramo yermo y la familiar hilera de árboles. Forcé la cortina para cerrarla con el corazón latiéndome con fuerza, las lágrimas amenazando con derramarse por la pura ansiedad sofocante. Al acercarse la medianoche, aunque no podía estar segura de la hora exacta, sentí una presión abrumadora en el pecho, como si el aire mismo se hubiera espesado.
Caminé por la sala de estar, ignorando los extraños cuadros, intentando mantener la respiración tranquila. Tenía la absurda idea de que si mantenía la calma, tal vez la casa también lo haría. Entonces oí pasos en el pasillo, pasos firmes y decididos. Me quedé paralizada. Esta vez no intentaban esconderse. Cuando me giré, lo vi. Un hombre con mi rostro, vestido con mi ropa, de pie al borde del pasillo. Sus ojos parecían desorbitados, como si hubiera pasado días lidiando con el horror. Extendió la mano temblorosa, pero retrocedí con el terror apoderándose de cada músculo. No había duda de que él era yo o tal vez yo era él. En ese momento, mi corazón latía con fuerza, amenazando con reventarme las costillas. Respiraba entrecortadamente y sentía un hormigueo en las yemas de los dedos por la falta de oxígeno. Las luces de la casa parpadeaban, creando un destello de sombras extrañas. Parecía tener tanto miedo de mí como yo de él. La siguiente vez que las luces parpadearon, él se había ido. Me quedé sola, temblando tan violentamente que me castañeteaban los dientes. Me desplomé en una silla intentando no hiperventilar. El zumbido en el aire era ensordecedor. Comprendí con creciente horror que la casa existía en múltiples realidades a la vez y que yo podría ser la intrusa. Tal vez en otra capa de verdad, yo era la dueña de este lugar y el hombre que vi estaba igual de aterrorizado por mi presencia. A la mañana siguiente, los objetos empezaron a desaparecer y reaparecer al azar. Un simple bolígrafo que sostenía desaparecía a media frase y momentos después lo encontraba en la cocina cubierto de polvo, como si no lo hubieran tocado en años. La puerta del refrigerador se abría sola una y otra vez, revelando un interior lleno de cosas que nunca compré. En una ocasión, un abrigo mío reapareció con un color diferente. Sentía como si mi identidad se estuviera resquebrajando. Si yo notaba estos cambios, ¿cuántos más no estaba viendo? Pronto descubrí que desconocidos aparecían en la propiedad saludándome por mi nombre, actuando como viejos amigos. Sus rostros se difuminaban en mi memoria en cuanto se iban. Siempre que les preguntaba cómo habían entrado, respondían con miradas de desconcierto o respuestas a medias, ninguna de las cuales tenía sentido. Algunos se dirigían a mí como el dueño, otros parecían confundidos cuando mencioné el alquiler. El corazón me latía con fuerza en los oídos cada vez que alguno salía por una puerta que daba a un pasillo que juraría que no existía hacía 5 minutos. Desesperada, decidí que tenía que irme. La casa no solo me inquietaba, me estaba quitando el contacto con la realidad. Preparé mi maleta frenéticamente, con el corazón latiéndome con fuerza y las manos sudando tanto que me costó cerrar la cremallera. Una vez lista, salí al coche. El camino de entrada parecía extraño, como si tomara una nueva dirección. Metí la llave en el contacto, pero el motor se negaba a arrancar. Al levantar la vista del volante, vi una segunda versión de mi coche aparcada junto al mío. Viejas manchas de óxido en la puerta que no reconocí. La imagen me dio ganas de gritar, pero no salía ningún sonido. Tenía la garganta dolorosamente apretada y la boca seca como papel de lija. Abrí la puerta de golpe y volví a entrar en casa a trompicones con la intención de pedir ayuda. La línea telefónica solo producía estática. Mi móvil estaba completamente muerto. Las paredes de la casa parecían vibrar. Cada superficie vibraba con una energía palpable. Mis ojos se dirigieron a la ventana del salón. Afuera, el pinar titilaba, reemplazado intermitentemente por ese desierto infinito o por un cielo púrpura y arremolinado con constelaciones extranjeras. El pasillo se extendía girando en un ángulo imposible, como si la arquitectura se plegara sobre sí misma. Sentí una oleada de vértigo y me obligué a sentarme en el suelo. Mi pecho subía y bajaba con cada respiración rápida y apreté las palmas de las manos contra las sienes, intentando bloquear la locura giratoria. Finalmente, el titilar se estabilizó dejando la casa en su forma original,
pero esa sensación de realidades superpuestas permaneció. Cada puerta podía conducir a un lugar a la vez familiar y extraño. Sentía la casa respirando a mi alrededor como un ser vivo. Armándome de valor, decidí enfrentarme a lo que me aguardara en el pasillo. Caminando con paso pausado, con el corazón latiéndome con fuerza en la caja torácica, doblé cada esquina con cuidado. El aire era denso y frío. Casi podía sentir el sabor del metal, un fuerte olor en la lengua. Una sola puerta al final me llamó la atención, aunque estaba seguro de que antes no había existido. Respiraba entrecortadamente. La adrenalina me corría por las extremidades. Se me erizó la piel al acercarme. Con mano temblorosa giré el pomo. La puerta daba a la misma sala que acababa de dejar, pero allí, junto a la ventana, estaba el hombre que compartía mi rostro. Me miró fijamente y me di cuenta de que él también estaba atrapado en su propia versión de los hechos. Nuestras miradas se cruzaron en un momento de silencioso terror y comprensión. Sus labios se movieron como si estuviera a punto de hablar, pero no emitió ningún sonido. En ese mismo instante fugaz, la habitación se transformó. Era como si estuviera mirando las paredes desde su perspectiva a través de una frontera invisible. La tensión en mi cuerpo alcanzó un punto insoportable. Retrocedí, cerré la puerta de golpe y me encontré sola de nuevo en el pasillo. El zumbido opresivo se desvaneció, reemplazado por un zumbido en los oídos. Corrí por la casa abriendo la puerta de golpe. Afuera, el camino de entrada parecía normal. El pino se mantenía inmóvil bajo el sol del mediodía como esperando. El coche arrancó a la primera y salí disparada con grava volando. Al mirar por el retrovisor, vi la casa retorcerse y brillar como un espejismo disolviéndose bajo un sol abrasador. No sé si alguna vez entenderé qué pasó ni cuántas realidades se superponían en esa casa. Mi mente aún reproduce las siluetas superpuestas, los paisajes cambiantes y al hombre que era yo, pero no lo era. A veces sueño con la puerta del pasillo y me despierto empapado en sudor frío, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de estallar. Otras veces encuentro algo en mi apartamento que estoy seguro de haber dejado en ese lugar imposible. Cada vez se me seca la garganta y me tiemblan las manos sin control. Incluso ahora me cuesta creer en mis propios recuerdos. Quizás fue un colapso psicológico causado por el estrés. O tal vez la casa realmente se encuentra en una encrucijada de realidades. Solo sé que aún puedo sentir su atracción, esa sutil vibración en el fondo de mi mente cada vez que cierro los ojos, cuando el viento sopla tarde en la noche y veo un tenue reflejo en el cristal. Casi espero ver a ese otro yo observando sin saber a qué lado del espejo pertenece. He intentado decirme que escapé, que soy libre, pero algunas noches oigo pasos en el pasillo fuera de mi habitación, pasos suaves y mesurados que se detienen como si alguien estuviera escuchando justo al otro lado de la puerta. Aprieto los puños bajo las sábanas con la respiración entrecortada y me pregunto si tal vez, solo tal vez, la casa no me ha dejado ir del todo. La sensación de ser testigo e intruso a la vez persiste en mis pensamientos. Un zumbido sordo que amenaza con arrastrarme de vuelta a esa pesadilla cambiante. Y ese es un terror del que nunca podré escapar. Lo primero que recuerdo es cómo el silencio se sentía como un ser vivo en ese lugar desolado. No era solo la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más, algo que parecía persistir en las paredes, en la pintura descascarada y en el aire viciado que se me metía en los pulmones con cada respiración temblorosa. Había ido a la visita del antiguo manicomio por curiosidad, esperando algunas lecciones de historia polvorientas y algunos relatos de locura. Nunca imaginé que el edificio en sí mismo me dejaría huella, haciéndome cargar con fragmentos de las vidas de otras personas, sus miedos, sus obsesiones, pero lo sentí en cuanto crucé las enormes puertas de hierro. Una atracción sutil persistente, una tensión indescriptible que se aferró a mi piel y no me soltó.
Recuerdo cómo me latía el corazón en el pecho cuando el guía mencionó en voz baja que el manicomio había albergado a los casos más graves, individuos con mentes fracturadas atrapados en laberintos de su propia creación. Se insinuaba que estas paredes habían absorbido la energía de innumerables almas torturadas. Al principio solo escuché a medias, más absorto en el parpadeo inestable de la única bombilla del techo del vestíbulo. Cada vez que zumbaba sentía una punzada en los nervios, como si algo eléctrico se arrastrara bajo mi piel. Incluso desde ese primer momento sospeché que este lugar era más que viejos instrumentos médicos y escaleras destartaladas. El recorrido comenzó en un amplio pasillo con ventanas casi tapiadas. Una corriente de aire frío se filtraba por las rendijas haciéndome temblar. Aunque no hacía mucho frío fuera, respiraba a ráfagas cortas e intenté mantener la calma concentrándome en el chirrido de mis zapatos contra las baldosas desgastadas. El suelo estaba cubierto de marcas de desgaste y manchas misteriosas que no quería examinar con demasiada atención. Sentí una oleada de náuseas, una extraña sensación de que el suelo bajo mis pies no era estable, no en el sentido literal, sino casi como si hubiera entrado en la pesadilla de otra persona. Al adentrarnos más, pasamos junto a una serie de pesadas puertas con diminutas ventanas enrejadas. No quería mirar por ellas, pero no pude evitarlo. Cada una mostraba una habitación estrecha y desolada. En algunas imaginé sombras correteando por las paredes, aunque no veía nada con mis propios ojos. El guía explicó en voz baja que eran celdas de aislamiento. Habló de cómo los pacientes gritaban y arañaban esas mismas puertas. Hablaba como si el edificio mismo tuviera oídos absorbiendo cada arrebato de desesperación y terror. Cuanto más caminaba, más lo sentía, una pesadez sofocante que me oprimía el pecho. Para cuando llegamos a lo que solía ser una sala de recreo, estaba sudando. La camisa se me pegaba incómodamente a la espalda y me di cuenta de que el corazón se había convertido en un tamborileo en mis oídos. El lugar era amplio, con azulejos blancos en las paredes, ahora manchados con vetas marrones por años de abandono. Había varias sillas viejas esparcidas por todas partes, la mayoría rotas o sin patas. Había un olor rancio a humedad y tela podrida. Curiosamente, también percibí un ligero tufo a algo antiséptico, casi como un recuerdo de los desinfectantes que antaño se usaban para mantener las salas clínicamente limpias. Sentía como si el pasado aún persistiera, negándose a ceder ante el tiempo. En ese momento, el guía comentó en un susurro que los visitantes a veces afirmaban que el edificio estaba vivo, que devoraba los recuerdos de todos sus habitantes. Recuerdo cómo se me cortó la respiración cuando se refirió a él como una conciencia colectiva. Cuanto más hablaba, más insistía una vocecita en mi cabeza que no era mero folclore. Allí de pie, tuve la extraña sensación de que unos ojos invisibles nos observaban desde los rincones tras los muebles rotos. Se me puso la piel de gallina y tragué saliva repetidamente con la boca seca como el algodón. Cuando finalmente salimos del manicomio, sentí una curiosa mezcla de alivio y aprensión. Alivio de volver a ver la luz del sol, de oler el aire fresco en lugar de esa hedora descomposición. Aprón, una leve sensación de tirón persistía en mi interior como si hubiera dejado atrás un pedazo de mí. La guía concluía con una breve advertencia. Algunas personas afirmaban experimentar sueños vívidos, flashbacks que no les pertenecían. Se decía que aquellos con mentes abiertas, aquellos fácilmente susceptibles, podrían incluso manifestar habilidades extrañas o desarrollar fobias que nunca antes habían tenido. Recuerdo forzar una sonrisa pensando que era una historia inquietante pero entretenida. Esa noche tuve el primer sueño. Vi una habitación desordenada, llena de historiales médicos polvorientos y archivadores maltratados. Sentí un miedo implacable corriendo por mis venas y aunque parecía real, sabía que no era mi miedo. Mis manos temblaban en el sueño, agarrando los bordes de un marco de cama oxidado. Oí pasos distantes que resonaban por pasillos que se retorcían y contorsionaban como reflejos en un espejo de feria.
Al despertar me di cuenta de que mi corazón estaba acelerado, mi cuerpo resbaladizo por el sudor. Me tomó varios minutos respirar hondo antes de estar seguro de que estaba realmente a salvo en mi apartamento. Durante los días siguientes, la situación empeoró. En el trabajo me sorprendí tarareando viejas melodías que nunca había oído. Canciones de cuna discordantes que inquietaban a mis compañeros. Cuando me preguntaban al respecto, solo podía murmurar que debía ser una canción que tenía grabada en la cabeza desde la infancia, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Cada noche traía nuevas pesadillas, cada vez más vívidas que la anterior. Veía a médicos hablando en voz baja, moviendo la boca en silencio. Vi mis propias manos garabateando notas con una caligrafía arcaica que no se parecía en nada a la mía. A veces sentía un nudo de miedo en el estómago ante la insinuación de una figura al final de un pasillo, siempre desenfocada. Experimentaba cada vez más oleadas de adrenalina, como si me preparara para defenderme de una amenaza invisible. Mi respiración se volvía irregular, mis palmas frías y húmedas. En un momento dado, recuerdo haberme agarrado al borde de la encimera de la cocina con tanta fuerza que mis uñas dejaron arañazos en la superficie. No podía explicar el terror que sentí. No había ninguna razón para ello, al menos no en el sentido lógico. Sin embargo, volvía en oleadas, acompañado de imágenes fugaces de suelos de baldosas, ventanas enrejadas y luces parpadeantes. Intenté ignorar estas sensaciones diciéndome que solo era una imaginación hiperactiva alimentada por esa inquietante visita. Pero la tercera noche después de mi visita, me desperté gritando de una pesadilla en la que estaba atado a una silla de madera. En el sueño, una franja de luz antinatural zumbaba sobre mí y oía el zumbido de dispositivos electrónicos que no podía ver. Sentí un metal frío presionado contra mi sien. En cuanto abrí los ojos, las lágrimas corrieron por mis mejillas y noté que mis manos temblaban controlablemente. Parpadeé varias veces para disipar la imagen, pero el recuerdo táctil de las ataduras de cuero contra mis muñecas parecía demasiado real para ignorarlo. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que estas experiencias no se quedaban solo en mi mente. Inexplicablemente parecía saber cómo hacer ciertas cosas que nunca había aprendido. Una noche descubrí que podía resolver crucigramas complicados con una facilidad extraña, completando pistas relacionadas con términos médicos arcaicos y tratamientos de principios del siglo XX. Sentía como si estuviera aprovechando la experiencia de otra persona. Este nuevo conocimiento me aterrorizaba. Mi mente se estaba convirtiendo en un mosaico de experiencias que no me pertenecían. También había fobias. Miedos irracionales que me asaltaban sin previo aviso. Empecé a evitar los baños porque el sonido del agua goteando me paralizaba con un pavor inexplicable. Me encontraba revisando obsesivamente los rincones de las habitaciones, convencido de que podría encontrar una figura acechando allí. Mi paranoia se volvió tan intensa que a veces me negaba a apagar las luces de mi apartamento por la noche. Sin embargo, incluso con mucha luz, percibía siluetas sombrías deslizándose en mi visión periférica. Cada vez que me giraba para atraparlas, no encontraba nada. A medida que los días se convertían en semanas, mi energía se agotaba. Estaba agotada por las constantes pesadillas y la incesante sensación de estar al borde de algo horrible. Mi apetito se desvaneció. La sola idea de comer me daba náuseas, como si estuviera recordando el asco o la alimentación forzada de otra persona. Intenté confiarle mis experiencias a un amigo cercano, pero solo logré hablar en términos vagos. Le dije que el manicomio me había afectado, que no podía quitarme de encima la sensación de estar atormentada. Parecía preocupado, pero no sabía cómo ayudarme y me dijo que quizá debería consultar con un profesional. En un intento poco entusiasta de animarme, mencionó que el estrés a veces se manifiesta de maneras extrañas, pero en el fondo sabía que no era solo estrés.
No había ninguna explicación racional para cómo había aprendido la distribución exacta del interior del manicomio o reconocido los nombres de personas que no conocía. De vez en cuando me encontraba garabateando en un cuaderno sin saber qué quería escribir hasta que bajaba la vista y veía el frenético pergamino de una mano desconocida. Las palabras tenían poco sentido. Frases inconexas sobre terapia de electroshock, confesiones de culpa no resuelta, súplicas fragmentadas de liberación. Cada vez que me descubría, arrancaba las páginas y las tiraba a la basura, pero nunca se quedaban allí mucho tiempo. Algo me impulsaba a recuperarlas, como si descartar esas palabras pudiera desenredar un hilo vital que me conectaba con mi propia vida. Las alucinaciones se hicieron más frecuentes. Hubo momentos en que entré en mi sala de estar y la encontré transformada en un pasillo de hospital. Los muebles parecían derretirse, reemplazados por carritos de acero y luces fluorescentes parpadeantes. Oía sonidos lejanos que resonaban en las paredes de azulejos. El pulso me martilleaba en los oídos y mi visión se nublaba hasta que me orillé a parpadear rápidamente. Con cada parpadeo, la realidad regresaba. Pero la frontera entre lo real y lo que era el eco del manicomio se difuminaba cada día. Intenté visitar a un terapeuta explicándome con palabras cuidadosamente elegidas que me interpretaban pensamientos intrusivos y sueños perturbadores. Evitaba mencionar directamente el antiguo manicomio por miedo a parecer delirante. El terapeuta sugirió técnicas de relajación, ejercicios de respiración y llevar un diario. Lo intenté todo, pero nada apaciguó las pesadillas ni la repentina oleada de terror. Durante una sesión, el leve zumbido de las luces fluorescentes del techo me puso tan nervioso que sentí una opresión en el pecho por el pánico. Tuve que recurrir a toda mi fuerza de voluntad para no salir corriendo de la oficina. Finalmente busqué más información sobre el manicomio. A altas horas de la noche, bajo la luz del ordenador, revisé los archivos legales en busca de historiales de pacientes, documentos del personal y cualquier resto de información que pudiera explicar mi situación. Aunque muchos archivos estaban sellados o se habían perdido en el tiempo, encontré referencias a un fenómeno peculiar entre el personal que había trabajado allí durante largos periodos. Algunos afirmaban que el propio edificio influía en sus sueños, que se alimentaba de energía emocional. Descubrí testimonios de celadores que dejaron sus trabajos porque sintieron un cambio en su personalidad. Fobias inexplicables, talentos repentinos o recuerdos impactantes que no eran suyos. Una frase de un viejo artículo de periódico resonó en mi mente mucho después de leerla. El manicomio respira como respiran sus ocupantes. El manicomio recuerda lo que sus ocupantes olvidan. Una ola de frío me recorrió el cuerpo, dejándome sin aliento. Comprendí con pavor que me había convertido en parte del ciclo. Había permitido que ese lugar se aferrara a mi psique y ahora me alimentaba con fragmentos de su conciencia colectiva. Cada sueño, cada nueva fobia, cada conocimiento ajeno era una pequeña parte de la vida de un paciente o de la carga de un miembro del personal. Era como si el manicomio continuara su función, incluso en el abandono, distribuyendo el peso de innumerables mentes a cualquier visitante lo suficientemente sensible como para recibirlo. Mi ansiedad alcanzó su punto máximo una noche cuando me desperté y me encontré de pie en mi habitación a oscuras, con el corazón latiéndome como un martillo neumático. Estaba a medio camino de la puerta, preparado como si estuviera a punto de huir de alguien o de algo. Sentí una opresión en el pecho y un sudor frío me corría por la espalda. En ese momento supe que no estaba solo. Sentí otra presencia en la habitación, quizás múltiples presencias, como siluetas invisibles apiñándose a mi alrededor, cada una con su propia angustia, terror y desesperación. Se me secó la garganta y me quedé paralizado escuchando mi propia respiración entrecortada en la oscuridad. Ese fue mi punto de quiebre. Decidí volver al manicomio. El instinto me decía que la única manera de librarme de esos recuerdos ajenos era confrontarlos desde su origen.
La idea de volver a entrar en ese edificio en ruinas me revolvía el estómago. Sin embargo, no tenía otra alternativa. Así que en una tarde fría y gris conduje de vuelta a aquellas puertas de hierro. Todo mi cuerpo temblaba de inquietud. Al abrir la puerta y adentrarme en la penumbra, el aire estaba cargado como si me reconociera. Mi respiración se volvió superficial. Mi corazón latía tan fuerte que parecían vibrar mis oídos. Deambulé por los laberínticos pasillos, pisando baldosas rotas y cristales hechos añicos. Cuanto más me adentraba, más se distorsionaba mi percepción. A veces parecía que las paredes latían suavemente, como si inhalaran y exhalaran. Se me erizaron los pelos de los brazos. Aunque no vi horas reales, las sentí por todas partes. Pasé por habitaciones vacías que de alguna manera parecían ocupadas. Presentí las historias de quienes habían estado confinados en ese lugar. Sus esperanzas y desesperanzas arremolinándose en el aire estancado. Sentía las extremidades pesadas, como si cargara con el peso de todos esos recuerdos. Finalmente encontré una pequeña habitación que parecía un viejo trastero. Dentro descubrí un armario metálico oxidado. Sentí la necesidad de abrirlo. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía agarrar el tirador. Dentro yacían archivos que presumiblemente había dejado olvidados, historiales de pacientes, notas sobre terapias experimentales, diarios garabateados. Aunque el texto estaba descolorido y dañado por el agua, reconocí las palabras de mis propias pesadillas, frases que había escrito con mis frenéticos garabatos. Era como si estuviera mirando un espejo distorsionado que reflejaba innumerables almas. Con manos temblorosas coloqué los archivos sobre una mesa vieja. Mi intención era, en el mejor de los casos, vaga. Quizás leerlos, quizás quemarlos o simplemente reconocer su existencia. Sentí una descarga casi eléctrica que fluía de los documentos a mis dedos. Mi visión se nubló momentáneamente, como si estuviera en el centro de una vasta tormenta mental. Entonces llegó una silenciosa revelación, más un instinto que un pensamiento. El manicomio no quería destruirme. Quería que diera testimonio. De alguna manera retorcida. Necesitaba compartir sus recuerdos para que no murieran entre estas paredes. Dejé los papeles donde los encontré con una curiosa calma invadiéndome. Mis manos aún temblaban y una ola de sudor frío se aferraba a mi frente, pero la opresión en mi pecho se alivió ligeramente. Sentí que el edificio entendía que yo conocía su secreto y ese reconocimiento era suficiente. Paso a paso volví sobre mis pasos hacia la entrada. Cada respiración se hacía más firme. Afuera, la luz del día parecía más brillante, el aire más fresco. Mi corazón aún latía con fuerza, pero lo hacía con menos pánico y más determinación. En los días siguientes, las pesadillas se redujeron a un murmullo sordo. De vez en cuando, todavía sueño con pasillos y figuras sombrías. Pero descubro que puedo mantenerme firme en esos sueños. Las fobias y las percepciones repentinas no han desaparecido por completo, pero siento una apariencia de control. Es como si la presencia del manicomio aún estuviera dentro de mí, pero ya no luchara por el dominio. Siento que ahora soy un guardián de sus secretos, confiado a fragmentos de su historia que se niegan a permanecer enterrados. A veces cuestiono mi cordura sin estar seguro de si mis interpretaciones son reales o meros delirios. La ansiedad persiste, un nudo en el estómago que nunca se afloja del todo, especialmente cuando veo una luz parpadea o escucho el eco lejano de pasos en un pasillo vacío. Pero sobreviví, salí caminando y aunque no he encontrado la paz completa, he logrado aceptar con cansancio los horrores que llevo dentro. Incluso ahora al escribir esto, siento una opresión en el pecho al recordar ese primer paso dentro del manicomio. Sin embargo, una extraña calma me invade también. La sensación de haber vislumbrado una verdad oculta.
Algunos lugares guardan recuerdos como una bóveda y si eres receptivo, esos recuerdos podrían filtrarse en ti, alterando para siempre tu identidad. Quería que diera testimonio. De alguna manera retorcida. Necesitaba compartir sus recuerdos para que no murieran entre estas paredes. Dejé los papeles donde los encontré con una curiosa calma invadiéndome. Mis manos aún temblaban y una ola de sudor frío se aferraba a mi frente, pero la opresión en mi pecho se alivió ligeramente. Sentí que el edificio entendía que yo conocía su secreto y ese reconocimiento era suficiente. Paso a paso volví sobre mis pasos hacia la entrada. Cada respiración se hacía más firme. Afuera, la luz del día parecía más brillante, el aire más fresco. Mi corazón aún latía con fuerza, pero lo hacía con menos pánico y más determinación. En los días siguientes, las pesadillas se redujeron a un murmullo sordo. De vez en cuando, todavía sueño con pasillos y figuras sombrías. Pero descubro que puedo mantenerme firme en esos sueños. Las fobias y las percepciones repentinas no han desaparecido por completo, pero siento una apariencia de control. Es como si la presencia del manicomio aún estuviera dentro de mí, pero ya no luchara por el dominio. Siento que ahora soy un guardián de sus secretos, confiado a fragmentos de su historia que se niegan a permanecer enterrados. A veces cuestiono mi cordura sin estar seguro de si mis interpretaciones son reales o meros delirios. La ansiedad persiste, un nudo en el estómago que nunca se afloja del todo, especialmente cuando veo una luz parpadea o escucho el eco lejano de pasos en un pasillo vacío. Pero sobreviví, salí caminando y aunque no he encontrado la paz completa, he logrado aceptar con cansancio los horrores que llevo dentro. Incluso ahora al escribir esto, siento una opresión en el pecho al recordar ese primer paso dentro del manicomio. Sin embargo, una extraña calma me invade también. La sensación de haber vislumbrado una verdad oculta. Algunos lugares guardan recuerdos como una bóveda y si eres receptivo, esos recuerdos podrían filtrarse en ti, alterando para siempre tu identidad. Todavía me sorprendo tarareando esas inquietantes nanas y garabateando notas extrañas de vez en cuando. La tensión nunca desaparece del todo. La idea de ser observado persiste en los rincones de mi mente, pero puedo vivir con ella, por inquietante que sea. A veces tarde por la noche, cuando mi apartamento se baña en el zumbido de una sola lámpara. Siento la conciencia colectiva del manicomio agitarse en mí. Siento que el latido del edificio se alinea con el mío. Es un recordatorio fantasmal de que no todas las apariciones provienen de espíritus o apariciones. Algunas se tejen a partir de la angustia compartida de innumerables almas. Y una vez que has tocado ese tapiz, es imposible desenredarse por completo. Me queda la certeza de que mi vida y mi realidad han estado permanentemente entrelazadas con susurros de un lugar que nunca abandona lo que devora. Sin embargo, sigo transformado, atento, un testimonio viviente de la presencia imperecedera del manicomio. Puede que no mate, pero puede alterar la esencia de una persona, dejándola vagar al margen de la cordura con una sombra de terror siempre a sus espaldas. Y ese, creo, es el destino más escalofriante de todos. Desde el momento en que subí la estrecha escalera que conducía al ático, sentí que algo no encajaba. Una corriente de aire frío me rozó a pesar de estar en pleno verano y la oscuridad estancada se aferraba a cada rincón como si se negara a soltarme. El pulso me latía en los oídos, una percusión rápida que me impedía ignorar mi repentina inquietud. El lugar parecía respirar conmigo, emitiendo suaves crujidos y sutiles chasquidos que insinuaban una vida oculta entre las vigas. Se me secó la boca y recuerdo haberme limpiado el sudor pegajoso de la frente antes de entrar. El olor a papel mozo y polvo viejo me envolvió como una advertencia. En ese momento tuve la certeza de haber entrado en algo incomprensible, una atmósfera tan densa de proa que me sentí como si entrara en un sueño donde la realidad solo se recuerda a medias. Soy escritor de profesión, siempre buscando la soledad y la inspiración en cada rincón que encuentro.
Ese ático reformado sobre un viejo edificio de ladrillo prometía ambas cosas. Un refugio tranquilo con espacio suficiente para llenar las paredes de libros y dejar fluir mi creatividad. El casero mencionó que se había hablado de la aura extraña del espacio, pero lo descartó como un cuento de viejas. Asentí fingiendo confianza, asegurándole que no tenía preocupaciones. Pareció aliviado. Me entregó rápidamente la llave y me sugirió que mantuviera las ventanas abiertas si el ambiente se sentía demasiado cargado. Le di las gracias, pero una vez que me quedé sola en esa estrecha entrada, comencé a cuestionarme si había sobreestimado mi propio coraje. Había una presencia en el aire que no podía identificar. Una carga casi eléctrica que me erizó los pelos de los brazos. El ático en sí tenía un diseño bastante acogedor, con vigas bajas que se entrecruzaban en el techo, una sola ventana que dejaba entrar unas de luz sobre los tablones polvorientos y una sorprendente cantidad de espacio para un note reformado. Instalé mi mesa cerca de la ventana, ansiosa por aprovechar ese tenue rayo de luz para mis sesiones de escritura. Sin embargo, incluso a la luz del día, las sombras se cernían amenazantes, sobre todo en los rincones donde el techo tenía una pendiente demasiado baja como para mantenerme en pie. Las primeras noches fueron relativamente tranquilas, aunque noté una persistente sensación de ser observado. Era una sutil intrusión, un hormigueo. Cada vez que intentaba concentrarme en mi trabajo, el corazón se me aceleraba de repente y me detenía a media frase para observar la habitación, convencido de que había movimiento con el rabillo del ojo. Por supuesto, no veía nada más que las mismas formas inertes de cajas y estanterías. Recuerdo una noche en la que estaba trabajando en una historia particularmente oscura. La trama giraba en torno a un personaje sombrío que prosperaba en el aislamiento y poseía una rabia profunda. Había empezado a escribir su historia, a profundizar en sus obsesiones y miedos. Cada pulsación de tecla era como una inmersión en algún rincón oculto de mi propia psique. A medida que la noche se hacía más profunda, el único sonido era el frenético golpeteo de mis dedos sobre el teclado. Entonces, un suave crujido rompió el silencio. Me quedé sin aliento y me quedé paralizada. Era tan suave que no estaba segura de haber oído nada. Lentamente aparté la mirada de la pantalla. En el rincón más alejado, la sombra parecía más oscura de lo habitual, con la forma de algo que parecía vagamente humano. Una fría punzada de miedo me agarró el pecho y tragué saliva con dificultad, intentando controlar la respiración, pero en un abrir y cerrar de ojos, la silueta desapareció. Pasé el resto de la noche observando cada rincón sombrío con el corazón latiendo como un animal enjaulado. Se me tensó el cuello y las gotas de sudor se enfriaron desagradablemente en mi piel. Me repetía a mí misma que era solo mi imaginación, un efecto de la tenue luz de la lámpara sumada a una mente consumida por una historia oscura. Sin embargo, una parte de mí presentía algo más. Lo descarté culpando al cansancio y al ambiente claustrofóbico. Pero en cuanto empecé a notar que las ideas de mi mente parecían resonar físicamente en el ático, el miedo se volvió imposible de racionalizar. Mis pasos resonaban con un patrón casi rítmico, como si las tablas del suelo respondieran a mi monólogo interior. De vez en cuando oía un roce apagado tras las paredes, como si una presencia se moviera al ritmo de mis pensamientos. Mi rutina de escritura continuó durante varios días, cada día, dejándome más nervioso. La tensión en mi cuerpo me hacía temblar las manos al escribir. Me empezó a doler la mandíbula de apretarla constantemente. Las sombras parpadeaban en los bordes de mi visión con creciente regularidad. A veces simplemente se deslizaban por las paredes. Otras veces parecían persistir el tiempo suficiente para que percibiera su contorno. Un brazo, un torso, un rostro medio desvanecido en la oscuridad. Estaba demasiado aterrorizado para hablar, incluso conmigo mismo. Sentía la garganta apretada y seca, y mi voz se habría quebrado si hubiera intentado articular palabra.
Una tarde decidí tomarme un descanso de mi trabajo habitual y revisar unos viejos manuscritos. Ordenarlos era como luchar con los fantasmas de historias que nunca se terminaron. Entre ellos había un relato sobre una figura siniestra que existía en un crepúsculo perpetuo. Leer las páginas me puso los pelos de punta porque me di cuenta de lo íntimamente coincidente que era la presencia de ese personaje con la figura que había vislumbrado en el rincón del ático. Un sudor frío me corría por la espalda y cerré el archivo, decidido a no darle demasiadas vueltas al pensamiento. Pero no podía quitarme de encima la inquietante sensación de que mi creación ficticia cobraba vida. Pronto, el ático empezó a mostrar signos más evidentes de su influencia antinatural. Siempre que intentaba escribir algo apacible o mundano, las palabras parecían forzadas, como si el propio entorno las rechazara. El aire a mi alrededor parecía espesarse cada vez que escribía escenas tensas o aterradoras, como si el lugar ansiara esa energía. El corazón me latía tan fuerte que casi me dolía y una sensación de pavor enfermizo se aferraba a mi estómago. Por la noche me despertaba sobresaltado por el sonido de débiles susurros que resonaban en las vigas de madera de arriba, aunque nunca llegaba a captar su contenido. La línea entre el sueño y la vigilia empezó a difuminarse y mi paranoia aumentó. Me encontré revisando detrás de los muebles bajo mi escritorio, incluso dentro del viejo baúl del rincón, en un intento frenético por localizar el origen de esa presencia intangible. No pasó mucho tiempo antes de que las sombras que había visto en la periferia de mi visión se hicieran más sustanciales. Una noche, mientras estaba encorvado sobre mi escritorio, trabajando en un fragmento particularmente espeluznante, vi un reflejo en la pantalla de mi computadora, una silueta negra como la tinta, de pie detrás de mí, imponente, con una quietud imposible. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. Para cuando me di la vuelta jadeando, la figura había desaparecido. En el reflejo noté que estaba pálido, con los labios entreabiertos en un jadeo silencioso. Sentía todo mi cuerpo como si me hubieran sumergido en agua helada, entumecido y tembloroso a la vez. Intenté explicarle estos sucesos a un conocido por teléfono usando un lenguaje vago para no parecer completamente trastornado. Sugirió que estaba demasiado estresado, que quizá trabajaba demasiadas horas en un espacio reducido. Me recomendó aire fresco y una rutina más social. En el fondo me aferraba a esa explicación racional. Sin embargo, en el fondo sospechaba que había algo más, algo mucho más allá del simple cansancio. Unas noches después, sentí claramente una mano rozándome el hombro. Mi reacción inmediata fue levantarme de un salto, derribando la silla. Todo lo que vi fue la penumbra que se arremolinaba en los rincones del ático. Respiraba entrecortadamente y el sudor me humedecía el cuello de la camisa. Todos los músculos del cuello se me contrajeron hasta que me dolieron los hombros. Me dije a mí mismo que era solo un espasmo muscular o una sacudida nerviosa, pero una voz en mi cabeza me gritaba lo contrario. A partir de ese momento, me resultó casi imposible escribir sin sentirme observado, o peor aún acompañado. El manuscrito que estaba desarrollando dio un giro sombrío. Mi protagonista era un alma atormentada, enfrascada en una batalla interminable con su propia cordura. Cada línea que escribía parecía manifestarse en algún lugar del ático, un paso, una respiración silenciosa, una fugaz figura a medio formar. Se hizo evidente que el ático actuaba como una especie de amplificador psíquico, atrayendo los fantasmas de mi mente a la realidad. Pronto, párrafos enteros de mi escritura parecieron resonar a mi alrededor, como si mis palabras hubieran salido de la página y cobrado vida propia. En un momento dado escribí una escena sobre una figura con túnica que deambulaba por una casa abandonada, dejando símbolos crípticos en las paredes. Momentos después de guardar ese capítulo, miré al otro lado del ático y sentí que mis pulmones se encogían de puro terror. Allí, en la penumbra vi tenues garabatos en los paneles de madera, marcas que parecían letras retorcidas, goteando como si estuvieran recién escritas.
El pulso me martilleaba en las sienes y mi visión se nubló momentáneamente. Me tambaleé para examinarlos más de cerca, con las manos frías y temblorosas. Las palabras eran apenas legibles, pero reconocí el patrón de mi historia. Era como si el propio ático me escupiera mis creaciones grabadas en las paredes. Peor aún, los personajes de manuscritos antiguos empezaron a aparecer. Al principio eran siluetas parpadeantes que se desplazaban por mi visión periférica. Poco a poco se transformaron en apariciones translúcidas con rostros distintivos, rostros que había descrito en mi obra, los veía en el reflejo de la ventana o acechando tras una puerta entreabierta. Parecían conscientes de mi presencia. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos con una curiosidad voraz. Mi respiración se entrecortaba y me inundaban sudores fríos. Con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Sentía que esperaban a que los reconociera. A veces los oía susurrar mi nombre. Sus voces eran ecos de descripciones que había escrito, ásperas o bajas, etéreas o siseantes. Me armé de valor para acercarme a uno cuando se detuvo en el umbral de mi dormitorio, silencioso e inmóvil. A medida que me acercaba, mi cuerpo vibraba de tensión. Mi corazón latía con fuerza hasta que temí que fuera a estallar. La figura, un espectro de mi novela anterior, tenía los ojos negros como la noche. Le pregunté con voz temblorosa por qué había venido. Solo ladeó la cabeza y exhaló un leve susurro, como si no pudiera encontrar las palabras. Luego se disipó en la penumbra. El ático mismo parecía disfrutar de mi miedo. No importaba cuántas lámparas pusiera, persistía una penumbra perpetua envolviendo las esquinas y los bordes en una neblina arremolinada. Las vigas crujían a intervalos irregulares, imitando patrones de habla sin formar palabras reales. Mi cordura se sentía como un hilo frágil, estirado hasta el límite. Siendo honesto conmigo mismo, presentía que ya no era solo un inquilino en ese ático. Era el sujeto de un diseño más amplio. Mi diario se volvió obsesivo, lleno de garabatos frenéticos sobre formas, voces y paredes que respiraban. Me costaba determinar si estaba despierto o soñando. La paranoia corría por mis venas. Cada vez que salía del ático, sentía una fuerte compulsión por volver, como si se hubiera clavado en mi conciencia. Cuanto más escribía, más cobraban forma. Estas manifestaciones se movían con intención, ya no eran los contornos pasivos de antaño. Una noche particularmente sombría, me miré en el espejo del baño y vi una tenue sombra flotando detrás de mí, un personaje de uno de mis cuentos antiguos, una figura maliciosa con una sonrisa inquietante. Sentí un vuelco en el estómago y casi me desmayé por la sobrecarga de pánico. El reflejo no se desvaneció de inmediato esta vez. En cambio, mantuvo una mirada fija y penetrante antes de disolverse, dejándome sin aliento. Mis manos temblaban incontrolablemente y podía sentir el ácido sabor de la bilis en la boca. Finalmente, la comprensión me golpeó con una claridad aterradora. Nunca se supuso que yo tuviera el control de esta narrativa. Todo lo que me sucedía seguía la lógica de una trama. Pero si yo era el escritor, ¿cómo podía ser yo el que estaba atrapado en la trama de otro? La idea me roía la mente sin cesar. Empecé a sospechar que yo también era simplemente un personaje conjurado y colocado aquí por una imaginación superior. Cada pensamiento parecía acelerar el proceso como si el ático se alimentara de esta revelación para ampliar los límites. Las manifestaciones se volvieron más audaces, surgiendo de las sombras para rozarme. Susurros sugerían que solo era un fragmento en un tapizo, creado por alguien más. Una noche tormentosa, me senté en mi escritorio con los truenos resonando en el techo, intentando aferrarme a cualquier último atisbo de razón. La lámpara de mi escritorio parpadeaba, proyectando siluetas deformadas en la pared. Mi corazón se aceleraba y mi visión se nublaba en los bordes, pero seguía escribiendo intentando componer un final diferente, uno donde de alguna manera recuperara mi realidad.
Las paredes se sentían como si se cerraran sobre mí. La presión psíquica del ático me aplastaba bajo el peso de mis propias ilusiones. Respiraba entrecortadamente. Todo mi cuerpo estaba empapado en sudor frío y me hacían los ojos por la tensión. Entonces, una certeza abrumadora me invadió. Podría liberarme si simplemente me alejara del ático sin mirar atrás. Si pudiera reunir la fuerza de voluntad para negarle a este lugar su influencia, tal vez podría disolver su dominio. Haciendo acopio de todo mi coraje, me levanté de un salto de la silla, ignorando la sensación de manos agarrándome la camisa y los susurros que cantaban palabras a medio formar a mis espaldas. El corazón me latía con fuerza en las costillas y me ardían los pulmones. Casi me caigo al bajar las escaleras a toda prisa, pero logré abrir la puerta de golpe y salir al aire nocturno. La lluvia fría en mi piel fue como una descarga que me devolvió a una pizca de humanidad. Ojalá pudiera decir que después encontré la paz perfecta, pero persiste una conciencia persistente. No puedo negar la sensación de que era, quizás todavía lo soy, un personaje dentro de una narrativa mucho más amplia. El ático parecía confirmar esa sospecha, evocando mis creaciones como entidades vivas y palpitantes. Aunque escapé de ese espacio confinado y opresivo, no puedo escapar del todo de la sensación de que no he llegado al capítulo final. Incluso en días tranquilos, cuando el sol se cuela por las ventanas de mi nuevo apartamento, hay un leve eco en el fondo de mi mente, como una página esperando ser pasada. Y a veces tarde en la noche siento una sombra parpadear en el borde de mi visión. Solo un sutil tic en mi visión. El frío que trae es inconfundible y por un breve y desgarrador segundo mi cuerpo revive el terror del ático. En ese momento recuerdo que no soy simplemente el autor de mi propia historia. También soy el personaje de una historia más grande, una que podría devolverme a la oscuridad en cualquier momento. Y ese pensamiento persistente, más que cualquier otra cosa, me deja con una perpetua sensación de inquietud, como si la realidad pudiera escabullirse entre mis dedos en cualquier momento y me tragara una vez más una historia que nunca fue realmente mía. La primera vez que presentí que algo andaba mal, la casa se sentía increíblemente fría. No era un frío común y corriente de un pasillo con corrientes de aire, ni de una ventana abierta que había olvidado cerrar. Era un frío denso y penetrante que se me pegaba a la piel y me cortaba la respiración.